Listo. Entonces, ya estamos acá en Historia de la Educación, recordando las temáticas que teníamos preparados para Historia de la Educación. Tuvimos la vez pasada que hacer una línea de tiempo y escoger una fotografía para describir cómo se ha desarrollado la educación en los diferentes tiempos, haciendo un ejercicio de 50, 100 años hacia atrás, y también una prospección sobre cómo sería la educación en el futuro. Esa tarea la han realizado muy bien y junto con el material pues ya tienen ustedes adelantado mucho el trabajo. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la historia de educación en Colombia y vamos a trabajar un documento. Preferiblemente en esta jornada yo les solicitaría que hagan la actividad del mapa conceptual, que consiste en la lectura de la proclama de Gabriel García Márquez sobre la educación al alcance de los niños. Al alcance de los niños. Aquí la idea es que ustedes a través de esa lectura subrayen las ideas principales y elaboren un mapa conceptual sobre las apreciaciones que tiene Gabriel García Márquez sobre la educación. Esta lectura usted la puede hacer en esta jornada y puede ir elaborando el mapa conceptual, y si usted gusta la puede ir subiendo sin ningún problema en el transcurso de esta semana. No le vamos a poner fecha de entrega porque sé que ustedes son muy juiciosos y van entregando de a poco en poco. Además, porque como nosotros tenemos clases el 30 de mayo, entonces el 30 de mayo, si tienen alguna situación, podemos retomar esta parte. ¿Les parece? Entonces, usted puede perfectamente ir subiendo esta actividad. Hay que leer la educación al alcance de los niños, entonces tengo que explicarles o mostrarles dónde está esto. Esto se encuentra en el material de clase y lo vamos a encontrar en la parte de Colombia al filo de la oportunidad. Este documento fue el documento que diseñaron los sabios hace como más de 10 años, en 1996, 20 años, ya casi. Y en esta proclama, Gabriel García Márquez escribe acerca de, después del prólogo, viene la instalación de la misión, palabras de Ginás, las palabras de Carlos Eduardo Vasco Uribe, después de César Gaviria, y aquí en la entrega del documento de los sabios, ¿no? Y por esta parte, por acá, está la proclama. En la página, en esta página aparece la proclama de Gabriel García Márquez, que se llama Por un país al alcance de los niños. Entonces, le solicito el favor de que hagan esta lectura para que ustedes puedan elaborar un mapa conceptual. Solo son 1, 2, 3, 4 páginas. Son 4 páginas de lectura. Ustedes van subrayando lo que tiene que ver con el pensamiento de Gabriel García Márquez sobre la evolución de la educación en Colombia desde sus inicios y cómo él aspira o mira cómo se puede desarrollar la educación en el futuro. Entonces, les recomiendo que lo hagan, que hagan la lectura de la proclama Por un país al alcance de los niños de Gabriel García Márquez. Entonces, ¿queda entendida esta actividad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna dificultad que ustedes miren frente a esta actividad?
esta actividad es de carácter individual. O sea, esto sí nos toca hacerlo de manera individual. Cada una de ustedes puede hoy, por eso les digo, dedicarse solamente a hacer este trabajo y a irlo adelantando y hacer el mapa conceptual y tenerlo listo para subirlo en esta semana, si ustedes gustan. Porque es una actividad muy sencilla de lectura y de desarrollo. Entonces, hoy me gustaría que usted se dedique a esta lectura. Bueno, vamos a la siguiente actividad, que es la actividad más larguita, y es lo de la historia de la educación. Esta es la actividad que tiene que ver con crear una presentación sobre la historia de la educación en Colombia. Ya hicimos una línea de tiempo, ya hemos construido una fotografía y ahora aquí tenemos un documento que es la historia de educación en Colombia, ¿no? Aquí prácticamente hay una explicación de el origen y desarrollo de la educación en Colombia. A mí me gustaría que tengan en cuenta las etapas históricas en Colombia. ¿Cuáles son las etapas históricas de Colombia? ¿Se acuerdan? La etapa precolombina, después de la precolombina viene el descubrimiento, después viene la conquista, después viene la colonia, y después de la colonia viene la república, y después de la república los tiempos modernos, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que nos enseñaban en Historia de Colombia? Los periodos de la historia, que son muy similares a los periodos que trabajamos en la línea de tiempo. Entonces, lo que pasa es de que la mayoría de documentos de historia de la educación en Colombia no parten desde la prehistoria, digo, desde la edad precolombina o desde la etapa de el desarrollo de Colombia desde los indígenas, sino que parte desde la colonia, la conquista y la colonia. Porque recuerden ustedes que las escuelas vienen junto con la dominación española en el territorio colombiano, y los colegios y seminarios y la educación superior es desarrollada por sacerdotes que vienen en esas campañas de colonización española acá a América, y que forman a las personas que tienen linaje de lengua española. Y entonces, por eso se crean y hay vinculación de carácter científico y de desarrollo de parte de los españoles para los colombianos acá en los nativos colombianos, pero no para los indígenas, sino para lo que digamos las personas que tenían linaje español en ese tiempo. Y posteriormente, estamos hablando del siglo XVII, y posteriormente, en la época ya de la República, cuando ya está consolidada un poco más la democracia en Colombia después de la independencia, se logra concebir la educación universitaria y hay más escuelas de educación elemental con el método lancasteriano, que es caracterizado por la disciplina. Por eso ustedes miran aquí la fotografía de los niños, cada uno con su reglita, porque el método lancasteriano tiene en fundamentación una frase que es lapidaria frente a lo que es el método, que es la letra con sangre entra, ¿no? En 1886 se logra avanzar un poco más
frente al desarrollo de la educación, por lo que la Iglesia asume un control frente a la forma como se debe organizar la educación en las instituciones educativas y la necesidad de que sea obligatorio en los centros educativos el trabajo de la Iglesia y que esté la educación religiosa inmersa en los currículos de educación. Entonces, esa es la influencia en 1886 de lo que es la Iglesia Católica con respecto a la educación en Colombia. En 1902, lo que la guerra nos deja es la crisis que tenemos acerca de la diferencia de la guerra de los 1000 días, y tenemos que mirar y asumir la crisis económica y lo que hace que los niños y niñas abandonaran las escuelas y que el gobierno cree unos estatutos para tratar de mitigar la situación en la educación rural y en la educación secundaria y establecer los grados para que los estudiantes tengan la posibilidad de cumplir con los términos de sus estudios, pero en diferentes condiciones. Recordemos que estamos en una etapa de recesión. Esto que les estoy mostrando de 1902 es algo que podría darse en este tiempo después de la pandemia, porque cada vez que hay una situación de recesión económica, lo que más sufre en el sector es el sector educativo. Y uno lo mira, ¿no? Los niños en este tiempo están trabajando en las instituciones educativas, pero hay muchas instituciones educativas que han tenido que cerrar las puertas porque los padres de familia no han podido pagar los estudios de sus hijos o porque los niños no tienen los recursos para acceder a la educación, y entonces hay unos retiros increíbles en el sistema. La deserción que se estima para este año es alta y tenemos que estar conscientes de que estos son ciclos o procesos que se van dando. En el 1902, en la Guerra de los 1000 días, se promulga que los estudiantes urbanos estudiarían la primaria por 6 años y los de zona rural por 3 años, para lograr como equilibrar la formación de ellos. Y el problema es que las condiciones de las instituciones educativas son muy, muy poco desarrolladas. Posteriormente viene la reforma del Ministerio de Educación Nacional a través de la Ley 56 de 1927. Se cambia el nombre y se configuraron una serie de funciones que a grosso modo son que la educación secundaria aparece y se condiciona la expedición de títulos en educación secundaria. Hay más control sobre lo que es la educación rural y la educación en la ciudad. Y también se miran algunos fenómenos culturales como el desarrollo de las artes y la necesidad de inspeccionar en las instituciones educativas la forma como se desarrollan los procesos de educación en las instituciones. Entonces surge la Ley 56 de 1927, que es la primera reforma de educación donde se regula la educación en Colombia. Y en 1930 a 1943 se le denomina la República Liberal. Siguen surgiendo algunas reformas educativas a la Ley 56 y se empieza a mirar lo que es la influencia de la educación occidental con respecto a la educación en Colombia. Se desarrollan las facultades de educación, se empieza a formar maestras y maestros para
empezar a mejorar las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas y se empieza a asumir la educación activa europea en las instituciones acá en Colombia. Y entonces surgen algunas reformas y dentro de esas reformas pues se exige que la educación sea un derecho para todas las personas de manera obligatoria, por lo menos para poder abarcar la básica primaria. Entonces, en 1936 se hace una reforma sobre lo que tiene que ver con la educación para básica primaria universal. Seguidamente, en 1946 se crea el SENA y en 1956, en 1950, en la década de los 1950, pues se trabajan las modalidades comerciales, surgen las normales y empiezan a desarrollarse también el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que tiene que ver con la formación en zonas rurales y la tecnificación de la agricultura y el desarrollo del sector rural en Colombia. En 1960, las reformas y las demás leyes realizadas por varios gobiernos hicieron que en los años 60 y 70 se reformaran más los colegios y universidades privadas y empezara a haber un gran avance en lo que tiene que ver con educación. En estos momentos nosotros contamos con más de 250 instituciones de educación superior en Colombia. En ese tiempo, digamos de que ya por lo menos habían cerca de unas 10 o 20 universidades que prestaban los servicios de formación en enfermería, comunicación social, filosofía, humanidades y también en educación. Hicieron su aparición de una forma alternativa y a través de las necesidades de la sociedad se iban ofertando diferentes tipos de carreras y de formación. En 1970, de igual modo, los colegios privados fueron la gran opción para los estratos medios y altos y empezaron a aparecer las instituciones de educación privada y se crean los centros de educación media diversificada INEM, ¿no? Recuerden que los INEM son instituciones que forman en diferentes técnicos o se denominan politécnicos. En ese caso formaban para los oficios varios que tenían que ver con la parte de carpintería, la parte de arreglo de construcción, la parte también de trabajo social, bueno, y había muchos tipos de bachilleres, incluyendo el bachiller académico, que también era parte del desarrollo. Entonces, en 1970 surgen los colegios INEM. En los años 80 hacia los años 90, pues la educación va hacia un proceso de masificación, entonces se logra que la televisión educativa surja, también la radio, y hay muchos recursos con los cuales las personas tienen acceso a la educación en diferentes partes. Se logra la publicación de cartillas para que las diferentes regiones y zonas tengan material educativo y se logra que la masificación de medios se alineen hacia los propósitos de la política de educación de los presidentes de esa época, que eran Belisario Betancur y el presidente Virgilio Barco. Pero también hay que hacer énfasis en que en este tiempo surge lo que es el gran desarrollo de lo que se conoce como la educación a distancia. Se hace uso de los recursos para que la mayoría de instituciones tengan la posibilidad de no desplazarse a las instituciones educativas, sino que desde sus casas puedan hacerlo a través de la radio, a través de la televisión y a través de los medios que en ese tiempo existían. Entonces, en este tiempo surge la UNAD, la Universidad
a distancia, abierta y a distancia, y es la que nos permite educarnos de manera semipresencial en muchas partes de Colombia. Bueno, y en 1994 surge lo que se denomina la Ley General de Educación. Esta es la carta de desarrollo que tiene Colombia para poder entender cómo se debe desarrollar la educación, cómo se debe concebir los diversos niveles de formación, cuál es el tipo de población a la cual se debe desarrollar la formación, las necesidades que tienen en ese tiempo, logran verse enfocadas con un pacto que hacen los pedagogos, los educadores y la clase política a través de la Ley General de Educación, la Ley 115. Entonces recuerden que en 1994 surge la Ley de Educación. En ese tiempo la ministra de Educación es Maruja Pachón de Galán, la esposa del asesinado candidato Luis Carlos Galán Sarmiento, y el presidente de la República es Gaviria, que asume la presidencia de Colombia para este tiempo. Y en este tiempo es donde se desarrollan lo que se denomina la carta de navegación de las instituciones educativas y los currículos organizados por áreas y asignaturas. La Ley General de Educación, por otro lado, también es una gran forma de revolución porque genera las modalidades con las que se debe trabajar en las instituciones. Entonces hace una distinción entre la educación formal, la educación no formal y la educación informal, teniendo en cuenta que la educación formal es la que se establece en el sistema o lo que se concibe como el sistema educativo, desde la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, media técnica y educación universitaria. La educación no formal, que tiene que ver con los cursos que las personas hacen en academias, en el SENA, en diferentes sitios de educación que complementan la educación formal, y la informal, que tiene que ver con los oficios varios que se enseñan en diferentes formas que nosotros encontramos. Por ejemplo, el carpintero que coge a un aprendiz y le enseña a hacer carpintería y le enseña técnicas de carpintería, pero no desde una institución no formal, ni tampoco desde una institución formal, sino lo hace desde su experiencia propia. Entonces, esa fue la forma como la Ley de Educación General organizó las modalidades de educación. También hay que tener en cuenta que la Ley General de Educación porque hay una reforma también a la Ley de Educación Superior, que es la Ley 30. La Ley 30 es la que organiza la educación superior en Colombia. Bueno, y aquí hay una bibliografía, y esta es una de las presentaciones que tenía ustedes que me llamó mucho la atención sobre educación, la historia de la educación en Colombia. Ustedes me dirán si requieren, porque acá tengo yo un libro, un librito. Ah, no, perdón, este no. Ah, me salí, me he salido, perdón. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Profe, buenos días. Para hacer la segunda actividad, que corresponde a la creación de la presentación sobre la educación en Colombia, ¿qué estrategia usamos? ¿En PowerPoint? ¿Cómo lo hacemos? Sí, ustedes lo pueden hacer en PowerPoint. O sea, yo pienso que esta actividad la pueden hacer en PowerPoint, y también que ustedes
Es que estoy buscando... Ah, este es el librito. Col 2 PDF. Este que les tengo aquí es como un resumen de la historia de educación en Colombia también. O sea, lo que yo no quería era dejarlas solitas, sin que tengan material para esto, pero toca seguir averiguando y consultando. Pero aquí les tengo otros daticos sobre historia de la educación en Colombia. Entonces, ¿saben lo que se me estaba ocurriendo a mí? Que este trabajo lo hiciéramos en grupos. ¿Les parece? Lo de la historia de la educación en Colombia. Que lo hiciéramos teniendo en cuenta esta lectura, ¿no? La lectura de la evolución del sistema educativo en Colombia. Eso se encuentra en el material, ¿no? En el material se llama COL 2. Este era el documento que estaba buscando. Este es el documento que estaba buscando, donde están algunos resúmenes de lo que es la historia de la educación en Colombia. Y que ustedes consulten sobre la historia de la educación en Colombia. Entonces, a mí se me ocurre que la parte de la historia de educación en Colombia la hagamos en grupos. Entonces, yo quisiera que se cree una presentación y su descripción sobre la historia en Colombia a través de grupos, yo creo que máximo de 3 personas, máximo de 3 personas. Para que ustedes tengan la posibilidad de hacer el trabajo en grupo, ¿sí? Que se pongan a consultarlo y a desarrollarlo. La fecha de entrega de este trabajo sería para el 13 de junio. Yo creo que no, más antesito. Yo creo que para el 6 de junio sería la entrega de este trabajo. Sí, profe, está bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Recuerden que la otra, la del resumen, lo del mapa conceptual, esta es una tarea para el día de hoy. ¿Sí? Esta la pueden hacer el día de hoy y tienen hasta la semana para entregarla, pero no le colocamos fecha de entrega. En cambio, a este sí le he puesto fecha de entrega. Si tienen alguna dificultad, pues ustedes se comunican conmigo. La idea es de que ustedes hagan uso del material que tienen aquí en los antecedentes históricos de la educación. Hoy hemos hecho un recorrido muy rápido sobre la historia de educación en Colombia. Y yo por lo general en esta clase les explico la influencia de la religión católica en un buen periodo de desarrollo en Colombia. Les hago entender, por eso es importante que usted haga la tarea de la proclama de Gabriel García Márquez, porque la mayoría de los libros que uno consigue sobre historia de la educación en Colombia concibe que Colombia parte su desarrollo de escuelas y de instituciones educativas o de educación a partir de la colonia. ¿Sí? Y entonces es erróneo eso porque Gabriel García Márquez dice, los nativos teníamos una cultura, teníamos un desarrollo, teníamos nuestra forma de educarnos. Entonces, sí había antes de la colonia un desarrollo educativo y lo que no habían eran escuelas, pero habían formas de formar a los niños indígenas en colombianos. Y entonces, posteriormente viene la conquista y los españoles traen consigo a los religiosos y los religiosos a través de
la parte católica logran manejar la disciplina y también logran que se desarrollen las diferencias de clases, donde existen la gente que tiene linaje y que tiene derecho a la educación y la gente que no debe tener derecho a la educación, pero que tiene que servirle a la gente que sí tiene esa educación. Y miren que ese colonialismo que miramos, o ese pensamiento colonial, sigue marcando la situación en Colombia. Los grupos políticos actualmente exigen que haya educación para las personas que tienen los recursos, pero no dan elementos ni tampoco dan herramientas para los niños que no tienen recursos o las personas que no tienen recursos. Esa es la inequidad de nuestro país y uno mira cómo se repiten esas situaciones. Es curioso. Yo estaba leyendo un documento sobre lo decolonial en educación y uno mira que nuestros políticos siguen pensando en que entre menos la gente tenga educación, más posibilidad tienen de ellos seguir en el poder y desarrollar sus tendencias hacia lo que ellos quieren manejar. Y uno se da cuenta en este tiempo, miren, en tiempos de pandemia, hay instituciones educativas que los padres de familia no han podido desarrollar procesos educativos con sus hijos porque las instituciones educativas no tienen recursos para poder comunicarse con los niños. Y los padres de familia tampoco lo tienen, y estoy hablando más del sector rural, que siempre ha sido la gran brecha en la educación en Colombia. Por eso hace mucho énfasis la presentación que les acababa de mostrar de la educación rural, cómo la gente no tiene recursos para poder acceder a eso. Y los presidentes de época se dan cuenta, por ejemplo, Belisario Betancourt se da cuenta de que la gente en el campo no tiene los recursos para poder acceder a las escuelas en los centros urbanos, que también hacen parte de la ruralidad. Y entonces ellos manejan lo que son los medios masivos de comunicación. Y en este tiempo, es curioso, la ministra de Educación Nacional construye material pedagógico para que los niños tengan la posibilidad de acceder a esos recursos a través de la televisión y a través de la radio y a través de cartillas y a través de la internet, y que tengan la posibilidad de hacerse a esos recursos. Y hay muchas instituciones educativas que, si bien no tienen computadores, porque apenas están llegando los computadores a las escuelas, sí tienen lo que se denominan libros o cartillas con guías didácticas para que puedan desarrollar los aprendizajes. Esa es la forma como uno se da cuenta que es como ciclos que van pasando. Ha tenido muchos momentos históricos en los cuales la educación ha tenido mucho que ver. En estos últimos años nos damos cuenta de la necesidad que tienen los padres de familia de formar a los niños, de formar la nueva juventud, de formar a las personas con otro pensamiento, y ese pensamiento es el pensamiento crítico, que es la capacidad de tener que no estar pensando en la empleabilidad, sino en la de crear empleo y ser nosotros mismos nuestros propios jefes o empresarios. Entonces, uno sabe que la educación tiene que tener otro propósito. A esto es lo que los pedagogos en este tiempo de pandemia se están reuniendo para determinar cuál es la siguiente fase de formación en Colombia. Y la situación actual es que hay que desarrollar pensamiento crítico, hay que enseñarle al estudiante a leer y a ser propositivo, argumentativo, y que tenga la capacidad de transformar la realidad social en la que se encuentra.
yo no soy socialista ni comunista, no vayan a pensar de que en estos momentos estoy echando un discurso político ni un discurso, no, estoy hablando de la realidad. En la realidad nosotros tenemos que mirar que venimos de un sistema económico que es el sistema de la globalización y de el capitalismo puro, y nos damos cuenta que en este momento la plata es necesaria para subsistir, pero no mueve la economía. Y hay un dilema grandísimo, y es cuántas personas, o sea, ¿cómo puedo mantener un sistema económico si no tengo a las personas laborando? Entonces los grupos económicos empezaron a exigir que la gente salga a trabajar. Pero ¿cómo puede salir la gente a trabajar si no tiene seguridad, bioseguridad? Entonces tengo que establecer formas de que la gente esté segura en el lugar de trabajo, produzca y haga que la economía de alguna manera siga moviéndose. Y entonces en estos momentos surge una situación que es el emprendedor, el emprendimiento. La gente que necesita sobrevivir, que busca estrategias para poder sobrevivir. Colombia no estaba preparada, digamos, para esta situación en la que estamos en muchos aspectos. En educación uno lo mira, hay muchos lugares donde no ha podido llegar todavía la ayuda del gobierno frente a lo que es la educación, y en estos momentos están tomando la decisión de que los municipios donde no hay signos de coronavirus entren a clase a partir de la próxima semana, y que hay unos protocolos y que los niños tienen que asistir 15 niños por salón y que tienen que estar por jornadas. Bueno, y así lo que les estoy contando es lo que el ministerio está pensando, pero entonces, para nuestro caso, Pasto, Nariño, no podemos pensar en que estamos exentos del coronavirus porque nuestra región día tras día va teniendo más casos, en este caso 450 casos. Entonces, con 450 casos en Nariño esparcidos, no podemos dar garantía de seguridad y tenemos que seguir con el autocuidado frente a esta situación. Entonces, la clase trabajadora es obligada a salir a trabajar porque los gremios, porque la economía lo exige, porque los políticos de arriba exigen esto, pero hay un dilema ético y hay un dilema moral que tiene que ver con si tú no cuidas a las personas, ¿quién va a trabajar por ti? Entonces, en este dilema moral, eh, el recurso humano es imprescindible. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, que son imprescindibles y por eso deben cuidarse, deben hacer lo posible para sobrevivir, pero no sobrevivir de cualquier manera, sino sobrevivir como debe sobrevivir una persona, con todos los recursos y con una dignidad única. Entonces, el Estado tiene que garantizar este tipo de situaciones. Todo esto que les estoy diciendo no es una posición socialista o comunista, es una posición de lo que la educación debe garantizar a las personas en este tiempo. Esa es la situación que quería plantearles el día de hoy. Entonces, hay dos actividades. Voy a dejar de compartir aquí. Hay dos actividades. Una actividad tiene que ver con lo que es el mapa conceptual a través de la lectura de lo que es Colombia al filo de la oportunidad, la proclama de Gabriel García Márquez. Hay que hacer la lectura de estas 4 páginas y posteriormente de subrayar o de mirar las ideas principales, elaborar un mapa conceptual
sobre la concepción de la educación en Colombia desde la visión de Gabriel García Márquez. Y posteriormente, la lectura y que ustedes se organicen por grupos para que puedan desarrollar la actividad de una presentación, de escoger diferentes periodos de tiempo en Colombia y explicar cómo ha ido evolucionando la educación en Colombia. Esas son las dos actividades que hay que realizar. Entonces, en estos momentos les doy la posibilidad para que me comuniquen y me digan si tienen alguna duda o quieren alguna explicación especial sobre lo que estamos haciendo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Uno tiene que escoger, para la segunda actividad, uno tiene que escoger, digamos, una de esas etapas de precolombina o así, o toca hacerlas todas. Todas las etapas. Ah, todas las etapas. Sí, es de todas las etapas, no es de una etapa especial, sino es de todas las etapas. Ustedes tienen un ejemplo de una presentación que acabé de mostrar, está dentro del material de trabajo de la clase de Historia de Colombia, de Historia de la Educación en Colombia, y también tienen un documento COL 01 que hay una evolución del sistema educativo colombiano en los diferentes tiempos. Y como les digo, al hacer la lectura del documento de Gabriel García Márquez, uno como que entiende por qué para algunos autores la educación parte desde el colonialismo, pero para otras personas concebimos que la educación parte desde la etapa precolombina. ¿Alguna otra pregunta? Veo que están todos. Profe, más Sí. que una pregunta, un aporte. O sea, frente a todo lo que estamos viviendo en este momento en cuanto a la pandemia, yo veo que estamos como en un sometimiento político en cuanto a la parte educativa. Empezando que el gobierno colombiano se ha focalizado más que todo en solucionar las dificultades primarias, como en este caso es la parte de alimentación, que lo hacen a través de los programas, pues en este caso de ICBF, programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, todos los programas que tienen al servicio de las personas más vulnerables que hay en el país. Más sin embargo, los métodos que se han utilizado en las instituciones, en este caso en Barbacoas, para no de pronto paralizar la parte educativa en el municipio, es una herramienta que yo la veo como un poco complicada, porque en el caso de nosotros, la mayoría de los padres de familia de por acá son padres de familia de bajos recursos que de pronto no han tenido la oportunidad de hacer un proceso educativo completo. Muchos de ellos, si saben leer y saben escribir, no tienen desarrollada la capacidad de interpretar muchas cosas, de darle solución a muchas cosas. Entonces, el acompañamiento que ellos le hacen a su hijo en la casa es bajo, es pésimo, ¿sí? Hay la oportunidad de pronto de que un vecino que estudie que el hijo de él estudie con algún hijo de un vecino, que se apoyen, pero es muy poco el tiempo que se le dedica a estas actividades. Muchas veces las actividades que son asignadas a los docentes también no las están explicando bien o se está facilitando un material que no está totalmente legible porque por el sistema de conexiones a internet, el sistema de tener de pronto un equipo a la mano, hace de que tengamos que de pronto utilizar este tipo de herramientas que son las fotocopias, ¿sí? En mi caso, a mí me tocó desarrollar con mi hija una guía de trabajo adivinando lo que decía en las hojas porque era imposible mirar, ¿sí? Entonces son cosas que de pronto uno tiene herramientas que le permiten solucionar y impartirle a su hijo un conocimiento cercano a lo que el docente quiere enseñar. Pero en sí es un año escolar que nosotros vamos a ver el resultado de todo esto, por mucho que nuestros hijos de pronto sigan al grado que pueden continuar,
lo vamos a ver de pronto cuando ellos tengan que verse frente a una prueba saber o alguna cosa, ahí es que recién se va a mirar como que todo el impacto que ha tenido esta situación en la parte educativa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros anoche hablábamos por el grupo de la universidad, el primer semestre, compañeros que tenemos que prestar equipos para podernos conectar a clases, compañeros que muchas clases no hemos tenido la facilidad de conectarnos. Hablábamos de unas tablets que quedaron de darnos en la universidad a los del primer semestre, que en este momento sería de muchísima importancia. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con un computador ajeno, que en el momento en que el dueño necesita el computador, me quedaría sin herramientas porque el mío está dañado. Tenemos una compañera, Saidi creo que se llama, tiene la misma dificultad. Entonces, aquí ya entra a pelear la parte económica, porque muchos estamos haciendo sacrificios para no quedarnos de las cuotas, porque por mucho que nos dieron un mes más para terminar de pagar el semestre, tenemos muchas actividades paralizadas, congeladas, que como puede que nos hayan bajado el sueldo porque ya no trabajamos igual, puede que el sueldo haya desaparecido porque ya no trabajamos. Entonces son cosas que de una u otra manera, como usted decía, la parte educativa es la que más sufre todo este tipo de cambios que hay, porque de una u otra manera las cosas no son iguales, las situaciones no son iguales, y hace de que el ser humano termine haciendo las cosas como por cumplir, como por no quedarse, y los vacíos cada día sean más grandes. Y de pronto aclaramos la duda en este momento, cuando ya estemos haciendo el trabajo, se nos van a presentar otras dudas que no vamos a tener la facilidad inmediata de darle solución o de aclararla. Entonces es válido de que la parte educativa es la que prácticamente más se afecta en todo esto. Muchas gracias, Alexandra, por la reflexión que tú nos haces, y créeme que en la reunión que yo tenga con el profesor Diego voy a recordarle lo de las tablets, porque claro, es importantísimo que ustedes tengan recursos. Pues yo te comento que para los diferentes sectores el Ministerio de Educación Nacional logró desarrollar diferentes estrategias. Lo que pasa es que en muchos sitios o muchos sectores los docentes o las personas que tienen a su cargo la parte de organización de la educación desconocen situaciones. Por ejemplo, que para los sectores donde hay dificultad de conectividad y de los recursos tecnológicos, se crearon unas cartillas, y las cartillas permiten que los niños tengan estos procesos de educación. Las instituciones educativas tenían que haber solicitado, cuando tenían la posibilidad de que les den esas cartillas para repartirlas entre los niños y ellos poder continuar con eso. Se imprimieron muchas cartillas, y estoy hablando de hace un mes, y que la distribución todavía sigue haciéndola el Ministerio de Educación Nacional en instituciones educativas. Lo mismo está pasando con los computadores para educar. En estos momentos se está empezando a hacer la distribución de computadores para educar a las instituciones educativas. Claro que ahí hay una situación compleja, porque muchos de los rectores reciben los computadores, pero los guardan. Lo correcto es de que los computadores sean una forma de prestarle a los niños, para que los niños desde sus casas empiecen a tener ese tipo de recurso para hacer sus actividades. También hay otra situación que tiene que ver: ¿qué hacemos con computadores si no tenemos conectividad? Es decir, no hay internet, no tenemos wifi, no podemos hacer uso de esos recursos porque no tenemos el servicio de internet. Entonces, también el gobierno está estableciendo estrategias para que la gente tenga ese tipo de recursos, con las diferentes entidades que prestan esos servicios de conectividad, para que tengan acceso desde sus casas. Pero vuelvo y lo repito, y tú lo has comentado, eso no es para todo el territorio colombiano. Las personas que tenemos el privilegio de conocer la riqueza de Barbacoas en la naturaleza y en el tipo de personas que viven en Barbacoas, que son geniales,
porque yo prácticamente 15 años estuve viajando para allá y conozco muchos sitios de barbacoas y de Magüí Payán. Te puedo decir que es difícil llegar hasta allá y que hay mucha gente que desconoce ese tipo de realidades y que desde nosotros, desde acá, es muy fácil dejar tareas, dejar actividades y pensar en la comodidad de algunos y no pensar en la necesidad de todos. Y entonces a veces eso es lo que está generando el choque en la educación actual, que es la falta de flexibilidad educativa, la falta de flexibilidad curricular, la falta de flexibilidad pedagógica. Entonces, lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo, hacer acuerdos pedagógicos, acuerdos curriculares, acuerdos educativos que garanticen que todo el mundo tenga acceso. Y lastimosamente, pues la clase dirigente es la que muchas veces falla en esa parte. En este caso, Barbacoas tenía todas las posibilidades de tener los recursos, pero pues tú conoces muy bien también esa realidad allá. Hay gente que se mueve y hay gente que no se mueve. Lastimosamente, sé que deben estar en estos momentos tratando de sacar material impreso. Si tú tienes a tu hijo en la normal, pues los profesores de la normal tienen ciertos recursos, pero también tienen ciertas dificultades. Yo recuerdo que en mi tiempo yo les daba clases de computación a los profesores de la normal de Barbacoas y algunos profesores ni siquiera querían prender el computador por sus conocimientos, es decir, por sus debilidades en querer manejar estas computadoras, querer manejar la tecnología. Es decir, que hay muchas situaciones, necesidades de la gente que tiene dificultades en estos momentos de acceder a los recursos, pero que hay gente que tiene los recursos, pero no lo sabe manejar, porque no ha habido capacitación del talento humano. Aquí en Nariño, en Pasto, hay instituciones educativas que los profesores tienen los recursos, los estudiantes tienen los recursos, pero están teniendo muchos problemas en la forma de llevar las clases a los niños porque no manejan plataformas, porque no manejan recursos tecnológicos, porque no saben hacer una videoconferencia, porque no tienen lo que se denomina en educación virtual el diseño instruccional y el diseño tecnopedagógico. El diseño instruccional es que usted sepa lo que tiene que hacer con anticipación. Es esa secuencia didáctica que enviamos con anticipación a ustedes, donde usted sabe lo que tiene que hacer. Y eso los profesores no lo manejan. Entonces piensan que con entregar una tarea, con decirle, mire, tiene que desarrollar de la página 45 a la página 46 del libro, o tiene que entrar a tal cosa, y con eso ya está hecha la tarea, pero no. En educación virtual hay que concebir que la persona del otro lado necesita unas instrucciones y que esas instrucciones las necesita permanentemente. Entonces, por eso el diseño instruccional tiene que estar bien desarrollado. Y la otra situación es para qué las cosas. A veces uno les deja, por ejemplo, les digo en estos momentos, saquen una hoja y díganme cuáles son las etapas de la educación en el mundo y cuáles han sido los mayores desarrollos de la educación en el mundo. ¿Qué sentido tiene que yo les haga un examen de tipo escrito en este momento para garantizar de que ustedes tienen conocimiento si la reflexión que ustedes tienen que hacer la tienen que hacer permanentemente frente a lo que se está desarrollando en educación actualmente? Entonces, la idea de que usted esté mirando esta clase es para que usted vaya reconociendo las diferentes características de la educación en Colombia, de la educación en el mundo, haga comparaciones frente a los desarrollos en el mundo y haga comparaciones de los desarrollos en Colombia y mire que de alguna manera estamos llegando a ciclos o se cumplen ciertos ciclos. Usted tendrá la oportunidad de leer y mirar lo que afectó la guerra de los 1000 días a la educación y el retraso que hubo ahí en educación.
y que las continuas pugnas del Estado por querer desarrollar un país militarizado con ideales y políticas que muchas veces están en contraversión hacia el desarrollo humano, hacia el desarrollo de la sociedad, hacia el desarrollo de la comunidad, están en contra de nuestros mismos desarrollos propios, y eso hace que la educación sea una herramienta fundamental, pero está en ustedes, los futuros maestros, que hagan esa reflexión con sus estudiantes y les hagan creer a sus estudiantes que, a más de tener esperanza frente a lo que hay que desarrollar, o más de tener sueños, lo que hay que tratar es de supervivir, no de sobrevivir, sino supervivir. La diferencia entre sobrevivir y supervivir es que el que sobrevive, sobrevive con el agua en el cuello. O sea, sobrevive con todas las necesidades y los males que tiene que soportar. Y la supervivencia es la capacidad que tiene el hombre de sobreponerse a las diferentes dificultades que le presenta la vida, y con esa resiliencia es capaz de mejorar su condición de vida y la condición de vida de los demás. Entonces, lo que ustedes tienen que llegar a desarrollar en ustedes mismos y en sus estudiantes en un futuro es aprender a supervivir, es decir, a tener capacidades de mejorar ante las adversidades y de mejorar la condición de vida de ustedes mismos y de los suyos. Por eso, los esfuerzos que hagan en su educación, los esfuerzos que hagan en su formación, tiene que garantizarles a ustedes supervivir, tener una buena vida. Y tener buena vida no significa tener una casota, tener carro, tener lujos, tener cosas, sino tener una buena vida es tener las personas al lado de uno que estén viviendo con uno, pero que estén viviendo en condiciones correctas, no en condiciones inhumanas. Y eso es el propósito de lo que la educación debe surgir. Debe tener la capacidad de que no pensar en la persona como un ser individual, sino como un ser social. El bien común para todos. Pues esto era lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Entonces, ya son las 10:03, ya vamos a cumplir una hora de nuestra videoconferencia. Es algo que también hay que aprender. Las videoconferencias no pueden durar más de una hora y media. Tienen que tener la finalidad. La educación virtual es muy instruccional. Las personas que trabajamos en educación virtual tenemos que tener bien claro lo que tienen que hacer las personas, y la mayoría del trabajo lo tiene que desarrollar el estudiante en las diferentes partes. Alexandra, tienes muchas dificultades, pero hoy te has comunicado conmigo y yo sé que tú has entregado las tareas. Yo sé que los recursos, y créeme, te los sabré recompensar. Busquen con sus compañeras los medios para comunicarse y para ir haciendo la tarea en grupo, y vayan en estos momentos haciendo la lectura del documento de Gabriel García Márquez y hagan un buen mapa conceptual. Lo pueden elaborar en una hoja, lo pueden elaborar, si ustedes quieren, en Word, lo pueden elaborar en una herramienta que ustedes conozcan o manejen, puede ser CMap Tools, lo que ustedes puedan hacer de uso de las tecnologías o de uso de lo que ustedes tengan a mano, lo pueden hacer y lo tienen que subir a la plataforma. Entonces, son dos actividades. La primera actividad es la lectura de la proclama de Gabriel García Márquez, de Colombia al fila de la oportunidad, y la segunda tiene que ver con hacer una presentación en PowerPoint sobre la historia de la educación en Colombia. Esto lo hacen en grupos. Si usted se puede comunicar con los compañeros que tienen dificultades, por favor díganles que se pueden comunicar conmigo al número de celular. Yo les voy a dejar aquí
el número de mi celular, 315-275-2574, para que ustedes se comuniquen por WhatsApp y tengan esa situación. Y también mi correo electrónico a gomez@umariana.edu.co. Con estos enlaces ustedes se pueden estar comunicando continuamente sobre las situaciones que ustedes tienen. Pues hasta el momento veo que han desarrollado las actividades que se han planteado y si tienen alguna dificultad, por favor háganlo saber. Yo con mucho gusto les colaboro y les ayudo. ¿Alguna inquietud? Profe, una Dime, pregunta. Mile. Los dos talleres, el primero es individual y el segundo es en grupo. Sobre lo que acabamos de mirar, sí. El primero es el mapa conceptual de la lectura de la proclama de Gabriel García Márquez. Eso es individual. Profe, y qué pena, lo que pasa es que como no me pude conectar rápido porque el internet no cargaba, entonces no tengo muy claro dónde está el archivo que usted dice de Gabriel García Márquez. Espérame, te voy a mostrar dónde está el archivo. Para que haga el favor. El archivo de Gabriel García Márquez, recuerda que en la plataforma, mira, en la plataforma tú tienes el trabajo de clase y tienes materiales de clase. Y aquí en materiales de clase encuentras un documento que dice Colombia al filo de la oportunidad. Y en este documento, si tú te das cuenta, vas bajando, bajas un poquito más y aparece la entrega del informe y después de la entrega del informe aparece una proclama que se llama Por un país al alcance de los niños, de Gabriel García Márquez. Y son 4 paginitas. Y sobre estas 4 paginitas hay que elaborar un mapa conceptual. Eso es con respecto a la primera tarea. Y sobre la segunda tarea hay 2 documentos. Hay esta presentación en PowerPoint. Bueno, en PDF está sobre historia de la educación en Colombia. Y hay este otro documento que es el avance del sistema educativo en Colombia. ¿Cómo fue el avance del sistema educativo en Colombia? ¿O cómo ha sido el avance del sistema desde 1950? Entonces, ahí tenemos 2 documentos que te pueden servir para la realización de las 2 actividades. Ya, profe, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna aclaración, algún comentario? Profe, mira que también lo de la pandemia, si nosotros nos ponemos a analizar la línea del tiempo, en una oportunidad hablamos de la educación tipo correspondencia, la educación por medio de radio, de televisión, y ahorita con la pandemia, todos esos tipos de educación que nosotros los teníamos como de la antigüedad, ahorita están siendo también de la vida actual, porque todos esos tipos de educación los estamos colocando en práctica. Sí. Toca esperar que les lleguen a uno las copias a la casa. Hay estudiantes aquí que están recibiendo clases por la radio, otros por una canal de televisión de aquí del pueblo, y todas están activadas. Todo ese tipo de cosas que nosotros creíamos que lo vivieron nuestros abuelos, lo estamos viviendo ahora nosotros. Sí, y eso también tiene que estar registrado en la historia de la educación en Colombia, que es en el periodo del presidente Belisario Betancur. Y él creó una emisora que se llama Radio Sutatensa, por donde presentaban los programas radiales para que la gente pudiera escuchar desde los diferentes sitios en la parte rural y pudieran ir desarrollando las guías y ir aprendiendo lo que era la educación básica primaria para que la gente se alfabetice en ese tiempo. Esa era la política de Belisario Betancur. Muy bien. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los medios tienen que servirnos para transformar la realidad en la que estemos viviendo para poder supervivir. Muy bien.
Si no tienen ninguna otra inquietud, Prof, yo tengo una pregunta. dime, Dayana. Digamos, ahí en las etapas, ¿no? Uno tiene que hacer un resumen, digamos, breve, sí, ¿no? Un pequeño resumen con la Sí, fecha. para presentarlo desde- con PowerPoint, con alguna imagen, un texto donde se escribe, como el ejemplo que está ahí. Ah, ya, Sí, muchas gracias. eso es. Hágalo en PowerPoint, no se compliquen la vida. Profe Álvaro, Dime, para pedir el favor, pues cuando tenga la oportunidad de comunicarse con el profe Diego, pues, ¿no? Para que nos manifieste esa inquietud que nosotros tenemos frente a lo de las tablas. Pues porque nosotros pensábamos hablar con él, pero pues si ya de pronto usted nos colabora, pues sería bueno, profe. sí, Para... y yo dejaré esa observación y como tengo que presentar un informe de desarrollo de esta clase, voy a colocar como una nota especial para que el profesor lea la nota especial. Ah, listo, profe, muchas gracias. O sea, como sea, se va a enterar de que necesitamos las tablets. No se preocupe. Bueno, entonces les agradezco su compañía. Les agradezco también que hayan asistido a esta videoconferencia y quedamos con las actividades prestas para esto. Nos volvemos a ver el 30 de mayo para trabajar informática. Ahí vamos a aprender a manejar otras herramientas y hacer las actividades que nos toque hacer en ese momento, pero creo que vamos a aprender muchas cosas nuevas en informática básica. Y sobre esta materia, pues esto era lo más importante que teníamos que aprender sobre la historia de la educación en Colombia y espero que hayan aprendido algunas cosas interesantes para el desarrollo de su carrera. Para mí ha sido un placer pues poderles servir en este encuentro sobre historia de la educación en Colombia. Entonces, muchas gracias. Pueden ustedes ya apagar su video. Muchas gracias a usted, profe. Y feliz Día del Maestro, atrasado. Ay, sí, profe, feliz día, disculpará. Feliz día, ¿no? Feliz día. Tranquilas. Ustedes también, Bueno, feliz día. bueno, gracias, bendiciones.